El miércoles nos íbamos enterando de que en uno de los puertos de Vicentín, estamos hablando en el sur provincial, llegaba un buque de Emiratos Árabes, por lo menos es lo que dice la noticia, y lo que íbamos viendo eran diferentes periodistas, específicamente de Rosario, que iban diciendo, se encontraron 100 kilos. Se encontraron 150 kilos, 200 kilos, ascendería a 250 kilos. Bueno, finalmente casi 500 kilos de cocaína que fueron incautados en uno de los puertos de Vicentín, y por eso es que tenía ganas de hablar, o lo llamé a Carlos del Frade, que es diputado provincial por un lado, pero por otro lado es uno de quienes viene denunciando hace muchísimo tiempo esta situación, la manera en que ingresa la droga por las vías navegables de nuestro país, y específicamente, bueno, por los puertos de Santa Fe. Ya, si mal no recuerdo haber leído, desde la época de la dictadura. Ahora vamos a aprovechar para hablar largo y tendido, pero le agradecemos la comunicación. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días, un gustazo hablar con ustedes. Bien, bueno, que tengo que reconocer, cuando la vez que leí Vicentín es parte de los entramados, o los puertos de Vicentín son parte del entramado de el ingreso de droga desde la época de la dictadura, pasando por la provincia de Santa Fe, etcétera, etcétera. Y bueno, me suena un tanto, no sé si exagerado, pero me parecía como un montón. Ahora, cuando surgen este tipo de información, digo, qué ganas de hablar con Carlos del Frade para que me cuente un poco la historia Claro. y cómo es todo esto, cómo es que por el puerto, por uno de los puertos más importantes de la provincia, encontramos este semejante cargamento. Sí, está bien. Suele pasar eso, ¿eh? Me suele pasar habitualmente que dice, mira, vos, el tarado del Frade tenía razón, es cierto. Me suele pasar muy a menudo. La cuestión es esta que vos estabas marcando con mucha precisión. Lo que nosotros decimos y que está demostrado, porque lo fuimos demostrando con distintas documentaciones y testimonios, esto empezó hace mucho tiempo, 47 años atrás, 24 de abril de 1978, un acuerdo de la dictadura de Banzer en Bolivia con la dictadura de la Argentina con Videla a la cabeza, pero con Galtieri acá en la provincia de Santa Fe. Primer cargamento, 200 kilos de cocaína disfrazado como 200 kilos de azúcar. Macera viene a recibir esto. Ujú. Para los que son en Santa Fe pero conocen Rosario, es la zona de Pellegrini y la bajada, la avenida Belgrano, ahí sobre el río Paraná, una zona muy conocida donde estaba la zona franca de Bolivia desde la década del 60. Desde entonces hasta acá, los paraguayos llaman la hidrovía de la cocaína. Hace 5 años atrás, el gobierno paraguayo saca un documento y dice que cada 2 años ellos estiman que salen por el río Paraná 46 toneladas de cocaína, a razón de 23 toneladas por año. Y ahí viene el tema. Vos tenés 7 provincias en la Argentina que están atravesadas por el río Paraná. Estas 7 provincias que están atravesadas por el río Paraná tienen 79 puertos. La mayoría de ellos en manos de multinacionales y de empresas privadas, como incluso se manejan los 4 puertos estatales en la provincia de Santa Fe. Ujú. Entre ellos el de Rosario, manejado por Vicentín, y los viejos puertos que tiene Vicentín en San Lorenzo, que venían de una empresa inglesa muy importante llamada Duperial, que la dictadura se lo da, porque Vicentín cumple incluso hasta con el mandato de haber hecho desaparecer a 14 delegados Ujú. sindicales, lo premian. Vicentín se mete en el negocio exclusivo de la exportación de cereales, el principal negocio de la Argentina, y salta a ser la empresa más grande de la provincia de Santa Fe y la mayor exportadora de la Argentina hasta el año 2019, en donde vienen las consecuencias del robo de los delincuentes de guante blanco que usaron lo mejor de la historia de Vicentín en su contra. Lo que pasó en estos días fue efectivamente la confirmación de eso. Seguramente se va a determinar que esa casi media tonelada de cocaína se subió en las aguas del Paraná. Patricia Bullrich miente descaradamente cuando dice que esto es consecuencia de los organismos de control. Miente. Esto fue denunciado por el capitán del buque, el que termina comunicándose con la justicia federal, con lo cual acá se abre otra novela de interpretaciones, porque si lo hizo evidentemente es para dañar a esta figura que aparece, habrás visto en la fotografía de los Ujú. panes de cocaína, esto de Your Name, y aparece Sí. una corona. Bueno, a eso los embromaron, Claro. deben haber pagado por el servicio, pero
el capitán del buque los entregó. Claro, porque Esto favorece a otro grupo. Eso te iba a decir. Claro. Es un puerto estatal, si mal no entendí, No, el de Rosario. El de San Lorenzo es un puerto privado. Que viene de los tiempos de Duperial. Bien. Y que tiene Vicentín. O sea que este es privado de Vicentín, Sí. y lo que podría decir Vicentín es, bueno, los controles se hicieron, entonces nosotros impedimos que droga se vaya para allá. La culpa del guinchero, como se ve, claro, que todavía hay gotas de agua en algunos de esos panes, sí, van a decir, no, esto lo subieron en el agua, lo cual también va a ser verdad. El tema es, ¿cuánto movimiento había ahí en Vicentín, sabiendo hoy que estaban totalmente inmovilizados por toda la situación que viene de este vaciamiento que hicieron de Vicentín durante años? Así que es muy curioso que hayan parado ahí. Paran ahí porque en realidad ya venían parando de hace rato. Este es el sexto, por lo menos, cargamento que sale de los muelles de Vicentín, tanto en Rosario como en San Lorenzo, así que ahí tenés varias particularidades. Ahora, Carlos... se lo iba a cargar con girasol, con lo cual evidentemente la carga del girasol y todo lo que tenía que ver con los trámites para cargar eso era porque estaban ahí en San Lorenzo. Carlos Lautaro te saluda. Siempre cuando aparecen este tipo de golpes, porque los presentan así, uno debe pensarlo ineludiblemente en un contexto. Vos presentaste varios actores recién en el narcotráfico, por así decirlo, santafesino. ¿Crees que este hecho aislado es un hecho aislado o está vinculado más a una trama amplia que no estamos viendo o que vos venís investigando? Sí, para mí tiene que ver con una trama realmente regional latinoamericana del negocio ya a esta altura. Porque vos imaginate que esta semana justo se daba que estuvo el jefe del Comando Sur del Ejército Norteamericano reafirmando la necesidad de que ellos estén presentes en lugares estratégicos. Estaban hablando específicamente de una base en Ushuaia para quedarse con el dominio de todo lo que está alrededor de Malvinas, Tierra del Fuego y la Antártida, nada menos. Y son los que más insisten en esta idea de que el ejército tiene que estar como policía nacional. Eso lo estás viendo ahora, por ejemplo, en Salta, en donde mandan a 1000 soldados del ejército para controlar a los bagalleros. Los bagalleros son familias desesperadas que transportan ni siquiera cocaína, hojas de coca. Sí, de hecho terminaron una muerte hace unos meses nada más. Claro, entonces es una barbaridad, es una gran exageración, pero entonces usan la excusa del narcotráfico, al que le llaman terrorismo, le llaman narcoterrorismo, para meter al ejército en cuestiones nacionales, lo mismo que viene haciendo la DEA de la década del 80, para después generar desastres, como pasó en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en donde tenés miles de desaparecidos, miles de detenidos, todos pobres, pero el narcotráfico sigue fluyendo porque el que maneja el narcotráfico es la burguesía que maneja los puertos. Para que quede claro, el narcotráfico es un negocio de arriba hacia abajo y los que resultan siempre intocables son los delincuentes de guante blanco que manejan los puertos privados hoy en la Argentina. Porque tanto que se habla de los nichos de corrupción estatal, muchachos, a partir de este caso, por favor, empecemos a ver los nichos de corrupción empresariales que existen detrás de todo esto, que además le han dicho al gobierno de Milei en enero del 2024 que ellos, a través de la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, no iban a tolerar que se metiera ningún Estado para proteger o hacer seguridad sobre posibles hechos de narcotráfico, que se iban a encargar ellos. Acá están los resultados. Lo que me queda preguntar, o lo que muchas preguntas, ¿no? Pero una de ellas es si los cargamentos muchas veces vienen desde Paraguay. Hasta llegar a Santa Fe es un largo camino. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la trama en el medio? ¿Cómo llegan hasta Santa Fe pasando todo tipo de regulación nacional? Claro, pero es cocaína en estado puro. Le llamó mucho la atención esto a los investigadores de la Justicia Federal. No creo que haya llegado a Paraguay. Mirá. No creo. La verdad que no lo creo. Además, como evidentemente hay muestras de gotas de aguas recientes en el descubrimiento, fue cargado acá, en el río Paraná. Y ahí empieza a aparecer la otra historia. ¿Desde cuándo hay cocinas? Porque como yo te decía, los bagalleros, aquellos que recién hablábamos, traen la hoja de coca. Ahora, para que la hoja de coca se convierta en cocaína pura, tenés que meterle éter, acetona y convertirlo en clorhidrato de cocaína del mejor estado. ¿Dónde se hizo eso? Esa es la otra pregunta. ¿Se cocina en la Argentina? Sí, desde la dictadura se cocina en la Argentina. Entonces,
a mí me parece que lo que estábamos viendo es lo que te digo es que el producto que vimos en estos panes son productos químicos ya, no tiene que ver con el origen de la materia prima. Entonces, a partir de esto me parece que viene la cuestión de lo que vos estabas diciendo y además darnos cuenta que este tema me parece que excede a Paraguay y tiene que ver con lo que también sí dicen desde el gobierno paraguayo, que el que maneja más habitualmente el negocio de la cocaína por el río Paraná es la organización narcocriminal más fuerte hoy de América del Sur, que es el Primer Comando Capital, que fue una organización que se hace desde las cárceles de Porto Alegre, y llega ya a Santa Fe, llegó a partir del año 2014, 2015, ya había casos. Cuando digo llegó es porque hay casos en la justicia federal que hablan de este tipo de cosas. Así que imagínate que estamos ante un desarrollo latinoamericano. Qué impresionante, y que también que cuando uno toma dimensión de la magnitud de lo que es esta cuestión, lo hace pensar en cómo poder resolver rápido. Hay algo que vos lo explicaste pero no me quedó bien claro, es que ¿qué vinculación hay? Pero ¿qué vinculación directa podemos encontrar entre la droga y Vicentín? Porque Vicentín podría decir, lo detectamos y lo denunció el jefe del buque, pero lo detectamos y lo denunciamos y ahora está en la justicia, entonces nosotros no tenemos nada que ver porque es un delito que efectivamente, al no exportarlo, no pasó por acá. ¿Cómo podemos decir que Vicentín es responsable de que salga droga por el puerto de ellos? No, en realidad eso... Por supuesto que lo van a negar. Cuando pasó en Terminal Puerto Rosario que se iban a llevarse cerca de 1.600 kilos de cocaína, salieron a decir que la culpa era del guinchero. El guinchero era el que manejaba la grúa para meter el container en el buque. Para que quede claro, tenemos una justicia clasista en donde la acusación siempre es más fácil contra los pobres o contra los trabajadores. Pero lo cierto es que, no, Vicentín va a negar esto, por supuesto, claramente lo va a negar. Pero lo que es la repetición del lugar está marcando que el lugar por lo menos tiene una accesibilidad bastante sensible para este tipo de cosas. Nosotros estamos convencidos que los sectores empresariales que manejan los puertos más vinculados al narcotráfico son responsables, pero miran para otro lado porque después cuentan con una visión clasista de la justicia en donde los que quedan presos son de los camioneros a los que manejan grúa, a los guincheros, como ha pasado en Argentina y como ha pasado en distintos lugares del mundo. Bien. ¿Y ahí qué responsabilidad le cabe a la ministra Burlich, Carlos? No te quiero hacer enojar, pero en estas grandes incautas... Es que me enoje con ustedes, yo los quiero mucho, son laburantes. No, pero digo ¿viste el rol de la ministra de ir a sacarse una foto con grandes incautaciones? Es una barbaridad. ¿Se ataca redes o son chivos expiatorios? No, Patricia Burri lo que hace es hacer circo para cuestiones electorales, pero para mí lo más peligroso de Patricia Burrich, que es la permanente vocera del Comando Sur del Ejército Norteamericano, lo fue en el gobierno de Macri, lo es en el gobierno del señor Milei, y me parece que es una barbaridad. Lo que quieren hacer es montar con la excusa del combate al narcotráfico cuestiones cada vez más duras contra la gente de abajo, y eso es lo que se está viendo en distintos lugares de la Argentina, y a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con el combate contra el narcotráfico. El combate contra el narcotráfico es cortar el dinero que genera el narcotráfico, y eso no está en alguna villa o en un barrio popular de Santa Fe o de Rosario, eso está en los bancos. Y el día del arquero vas a ver un allanamiento en los bancos por cuestiones del narcotráfico. Sí. Bueno, y ahora que no quiero abusar de tu tiempo, pero quiero aprovechar para preguntarte, acá le dimos largo y tendido a la cuestión de lo que es Vicentín, estuvimos sobre el documental Cuellos Blancos, ¿viste? Hablamos con Andrés, hablamos con Cedrón, acá con Laucha, le dimos bastante manija, y ahí sí, y para poder también meternos en, no sé si responsabilidad, pero algún tipo de qué pasa con la cuestión provincial en el manejo de tanto de la hidrovía como de las empresas exportadoras que tenemos aquí, en relación a la justicia también, sobre cómo se tratan estos temas. Hay una frase que dicen en el documental, no sé quién es, pero dicen, nos cuesta diferenciar de delito de crimen, porque justamente para esta cuestión clasista sobre la cuestión delictual en Argentina,
pero preguntarte cuál es la responsabilidad también del control de estas empresas por parte del gobierno provincial, porque hay una cuestión de jurisdicción también, si es cuestión federal, si es cuestión provincial, pero la causa en la provincia estuvo mucho tiempo dilatada al menos. Sí, eso es evidente. Nosotros ahí lo que vimos en el caso Vicentín, yo lo charlé hace poquito, lo charlé con alguien que yo respeto mucho y quiero mucho, además en forma particular, como es Gustavo Puccini, que es el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, porque es un gran laburante, para mí es un tipo de una gran honestidad, y él me contaba la resistencia que encontraba en los sectores empresariales para hablar de esto de qué va a pasar con el río Paraná. Eso es muy fuerte porque evidentemente se marca esto que ya había hecho público la Cámara de Industria Aceitera, que yo te decía a principio del tiempo de mi ley, que decía no se metan en los puertos, le decía al Estado. Sí. Entonces claramente ellos son responsables de lo que entra y lo que sale, los negocios legales e ilegales. Para un empresario, el negocio del narcotráfico es una caja más, es un flujo de dinero más. Eso hay que tenerlo en cuenta, con riesgo, con lo que sea, pero estamos hablando de un negocio. Después tiene consecuencias terribles ese negocio, pero eso lo vemos nosotros, los que estamos generalmente del lado de las víctimas. Después las responsabilidades provinciales en la cuestión vicentina es que la mayoría de los gobiernos, estoy hablando municipales y provinciales, siempre vieron a Vicentín como una empresa de más de 90 años que generó tanto trabajo, le querían allanar el camino para que esa fuente de trabajo continuara. El resultado es este. Hoy está al borde de la quiebra Vicentín. Ya el propio juez del concurso Lorenzini habla de la quiebra inminente de Vicentín. Eso es tremendo. Es un grupo de 33 empresas. Va a ser tremendo. El Estado va a terminar siendo la ambulancia de los heridos que deje Vicentín. Por eso me parece bien que se haga ahora, el martes que viene, una reunión del Ministerio de Trabajo en Rosario sobre este tema. Pero esa es las responsabilidades que tiene que ver con que siempre hay una especie de subordinación de la política ante el poder económico. A mí me revela eso, porque después terminan los despidos, la gente empobrecida y los empresarios ricos. Ha pasado en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe en los últimos 40 años. Y ese es un problema serio. Ahora, después los delitos federales, los que sí investigó en el caso de Vicentín la Justicia Federal de Buenos Aires, porque Policita, viste que es un fiscal muy famoso, bueno, Policita el 8 de julio del 2020 sacó una resolución extraordinaria en donde demuestra que la muchachada esta empresarial de Vicentín fugó 788 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, está demostrado eso, además de generar la deuda de 1.600 millones de dólares que todavía sigue. Claro, que fue antes de presentar los balances. Claro, pero con el concurso aprobado, presentaron los balances después, mostrando esta pérdida de capital. Claro, pero ¿sabés dónde salían los datos? Del Banco Central. Del Banco Central de la República Argentina, porque todas las transferencias a los paraísos fiscales de las Islas Sheila, que pertenecen a Gran Bretaña, lo hicieron desde la sucursal del Banco Nación de Reconquista, que está enfrente de la plaza principal de Reconquista, a 2 cuadras de la casa del Mono Nardelli, que era el principal gerente de Vicentín. Eso ya estaba demostrado. Fue al juez Ercolini, acordate, el juez Ercolini es uno de los que viaja al Lago Escondido, todas esas cuestiones, y el tipo la cajonea. Pero eso quedó demostrado y había embargado bienes. Después viene el gobierno de Alberto Fernández, que genera esa traición absoluta de decir vamos a expropiar y termina retrocediendo. Termina Fernández el 30 de noviembre diciendo el Comando Sur de Estados Unidos es el que planifica lo que ellos llaman la hidrovía, en realidad todo lo que pasa por el río Paraná. Y Milei, como frutilla del postre para los delincuentes de guante blanco, saca la ley de blanqueo por la cual uno de los que estén en la asociación ilícita que declare, sí, yo fui responsable de haber emitido facturas truchas, por ese delito que él confiesa, salva a todos. ¿Viste como en el viejo juego de la escondida o la popa en los barrios en donde el último salva a todos? Bueno, acá el primero salva a todos y se terminaron las causas federales con el tema de Vicentín, en donde entran todas estas, desde delitos de lesa humanidad en la década del 70, que todavía tienen que explicar, hasta lavado de dinero, fuga de dinero,
o en este caso causas vinculadas al narcotráfico que siempre aparecen en los puertos vinculados a Vicentín. La última, uno cuando escucha que un puerto privado participa o participaría de negocios de narcotráfico, dice, bueno, que se lo saquen al puerto. Esto ¿por qué no es tan sencillo? Insisto, para mí el gran problema en la política santafesina tiene que ver con la subordinación al poder económico. Las obras que se hacen siempre son para los puertos, desde caminos a trenes, los impuestos que terminan siendo exentos de parte del gobierno tiene que ver con eso, pero eso pasa, insisto, para no cargar las tintas sobre cuestiones más vinculadas a Santa Fe, pero es casi una especie de tremendo signo después porque la política termina generando que vaya a votar la mitad de la gente. Yo creo que hay una gran subordinación al poder económico, pero ese es mi vicio. Lo cierto es que eso realmente existe, a mi entender existe, se ve, es palpable, y me parece que ahí empieza el problema grande que tenemos, porque son los responsables de concentrar la riqueza en pocas manos y después dejarte una enorme cantidad de desocupados, como está pasando hoy en Acindar, en General Motors. Lo que pasó en Dow Chemical fue tremendo. Sí. Ahora estamos viendo los resultados de lo que significó haber eliminado Dow y tener que importar material para hacer colchones. Las fábricas de colchones en Santa Fe ya no saben bien si van a seguir abiertas o no. Y va a haber mucha gente, va a haber un drenaje de gente. Bueno, esas son cuestiones que tienen que ver, insisto, con la resignación de la política frente al poder económico. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. No te invitamos a piso porque no sabes si estás en Santa Fe o en Rosario, pero muy interesante la charla y invitado cuando quieras. Gracias, para mí es un privilegio. Que me llamen ustedes para mí es un privilegio, así que un saludo a toda la muchachada de REC. Por favor, un abrazo grande y estamos en comunicación. Gracias. Ahí estaba Carlos Delfrade, es diputado provincial. Aprovechamos para preguntarle todo lo que tuvimos ganas respecto o con el disparador de la incautación de casi 500 kilos de cocaína en un puerto privado del sur provincial, puerto privado perteneciente a la empresa Vicentín, que hoy se encuentra ya prácticamente en la quiebra con un desfalco de muchísimos miles de millones de dólares, pero en la cuestión provincial lo que importa es la cuestión de los trabajadores. Más allá de eso, la cuestión federal de seguridad, que es esta incautación de casi 500 kilos por la denuncia del propio capitán del buque. Esto es impresionante porque bueno, el tipo que manejaba dijo, che, hay unos paquetes extraños acá. No eran unos hay algo paquetes, raro. Eran más 6 millones de dólares dicen que es el total de los ladrillos incautados, y según la propia Patricia Bullrich, si cuando llegue a Europa eso va a valer 20 millones de dólares. Uy. ¿Cómo sabe de precios? Sabe bastante de precios y ahí estábamos... Una película muy repetida, la de los grandes golpes al narcotráfico, ¿no te parece? Que es un loop. Es un loop. Además, si venís haciendo grandes golpes hace 15 años, ¿por qué nunca lo erradicás? Siempre me pregunto eso. Y es que, bueno, recién lo decía ahí, uno de los carteles más importantes que operan en Argentina es comandado desde Porto Alegre. Entonces, bueno, es una red latinoamericana de droga con vínculos en el exterior que uno dice, bueno... ¿Cómo se hace, no? Si hay que empezar por la voluntad política. Después, de ahí para abajo, se van diagramando las medidas de seguridad. Knockout al crimen organizado, dijo Patricia Bullrich, y nosotros aprovechamos para hablar con Carlos Delfrade, uno de los que hace mucho venía diciendo venía denunciando la participación de la empresa Vicentín en el entramado del narcotráfico, y bueno, con estas apariciones o con estos descubrimientos le dan mucho más sustento a una denuncia histórica.